Así es, comentarios nacionales del ingeniero José Blandón. Oiga, estimados televidentes, A ver. desde este fin de semana, después de, ¿te recuerda el lunes pasado? Nosotros habíamos salido de las primarias de Cambio Democrático, el domingo, que le dimos una cobertura aquí. Iniciamos el proceso de debate de lo que había ocurrido el domingo, en donde Rómulo Rux ganó ampliamente. No nos permitió, porque el lunes en la tarde salió la señora procuradora Kenia Porcel con un YouTube que nos tomó toda la semana pasar por ese proceso de desintoxicación. Digo de desintoxicación porque generó... De catarsis, más bien. Sí, ni siquiera fue tóxico toda la semana. Toda la semana fue tóxica. Incluyendo la decisión que el jueves tomó la Corte Suprema de Justicia con respecto a lo que no iba a pasar. O sea, lo del lunes estaba determinado para cambiar y lo cambió. Pero este fin de semana, las primarias del partido PRD y el inicio del proceso de inscripción del Partido Panameñista se tomaron la vida política del país. Y hoy lo que es noticia, es lo que debe ser noticia, es la campaña electoral. Entonces, voy a comenzar por ahí. Ayer se dieron, desde este fin de semana, el Partido Panameñista, que arrancó con su proceso de postulación, comenzó a mover su maquinaria de postulación. Recuérdense que se hace la postulación ante las autoridades del partido para llenar los requisitos. Postulaciones que serán después oficializadas para ir al proceso de primaria que arrancará en septiembre. Así es que mientras el PRD sigue con sus candidatos movilizándose a lo largo y ancho del país. En el caso del Partido Panameñista, hubo manifestaciones en Herrera, en Las Tablas, en Chiriquí, sigue hoy en Boca de Toro, y ayer se hicieron las proclamaciones de dos de las más importantes candidaturas. Creo que la señora Romero la presentó ayer también, sí. Pero las candidaturas giran en torno a la propuesta del alcalde de Panamá, José Blandón Figueroa, y el exministro fíjese que digo alcalde porque sigue siendo alcalde, era un puesto de elección popular. De acuerdo a la ley, no tendría que renunciar, pero la decisión del alcalde es separarse de su cargo al arranque del proceso de primarias hasta que termine la elección el 28 de octubre. Y el exministro, que ya renunció, porque él sí tenía que renunciar, porque él es funcionario, no es de elección popular. Ayer se hicieron sendas presentaciones y debo aclararle a la audiencia, por el respeto que ustedes me merecen, yo estuve presente en la presentación de la candidatura de mi hijo. Como padre, yo respaldo todos los proyectos de mis hijos, todos. No tengo esa... Mi responsabilidad con ustedes es brindarle la veracidad de las informaciones, pero yo no soy neutral en las posiciones que asumo. Y yo estuve con él, y fíjese la cosa curiosa, Fernando. Cuando él hizo la presentación hace 5 años para su candidatura a alcalde, pasó exactamente lo que ocurrió este domingo. Había una movilización de miles de personas, ayer había una movilización de miles de personas, y se montó un tiempo de agua, y ha caído un vendaval. Pero la gente de los partidos tienen esa militancia, se quedaron allí, y después que termina, él llegó, ya de llover, todavía lloviendo, llegó, y miles de personas se quedaron allí. Y yo lo acompañé con él a la presentación de los documentos y al discurso que dio. Creo que fue una excelente pieza de oratoria la que dio y de propuesta. Creo que la campaña debería ser así. Por eso le digo que yo respaldo todos los proyectos de mis hijos. Para mí, mis hijos son la cosa más importante de mi vida personal. Y estuve ahí. Y siempre estaré con ellos para cuando me necesiten. Mientras eso estaba ocurriendo en Panamá, más tarde, el exministro Echereco hizo lo propio en Santiago, con dos estrategias diferentes. El alcalde movió aquí en Panamá, porque el área de Colón, San Miguelito, Arraiján, Chorrera,
concentra, y el Metro concentra la mayoría de los votos inscritos del Partido Panameñista. Ella la apostó aquí. Echelecu se fue a Veraguas, donde hizo una movilización también grande de miles de personas, con la presencia del exministro alemán allá y aprovechando la estructura del diputado Salas. Santana. Santana, que es un dirigente importante de esa región, movilizó sus huestes con alguna presencia de afuera. Él apuesta al interior, creo que es una apuesta un poco arriesgada, porque la mayoría de los votos están acá. Y al final del día, eso se va a saber el 28. Pero creo que el evento de movilización de todas las campañas, porque no solamente fueron las presidenciales, sino las de representantes, ocurrieron simultáneamente, y eso lo que hizo fue movilizar al Partido Panameñista a lo largo del país con mucho entusiasmo. Claro. Pero paralelo a eso, se estaba desarrollando también, y se está desarrollando la campaña interna en el Partido Revolucionario Democrático. Aquí, en el panameñismo, las apuestas están entre Blandón y Echelecu, y al final la respuesta será simple para los panameñistas. ¿Quién es de ellos dos es el que mayor posibilidad tiene para llevarlos a la victoria presidencial? Conociendo la capacidad política de mi hijo, creo que va a ser una campaña interesante, prestenle atención, porque si algo sabe él es de campañas electorales. Ha participado como diputado, como alcalde, tiene una gran experiencia y está formado ideológica, técnicamente y administrativamente para lo que está luchando. Ahora vamos a ver. En el caso del PRD, quiero comentarles las siguientes cosas. He recibido algunas llamadas de dirigentes del PRD sobre la encuesta que se realizó y que se publica hoy. No es mi costumbre descalificar ninguna encuesta. No voy a hablar de eso. Esta encuesta es responsabilidad de Jaime Sosa y una empresa que él hizo. Hacer una encuesta a lo interno de un partido es mucho más complejo que hacer una encuesta nacional. Porque la muestra partidaria es más difícil de lograr. Primero, porque usted tiene que garantizarse que son PRD. Y usted, si lo hace al azar, usted va a mi casa y usted me pregunta a mí, ¿usted es PRD? Y yo contesto que no, tiene que ir a de Fernando. Y aunque usted mostró que en esa área iba a ser 15, tiene que conseguir, sí, 15 PRD. Y normalmente en los informes no están las direcciones, a menos que alguien le haya proveído al encuestador de las direcciones y los teléfonos. Pero entonces ya hay un margen de sesgo en la encuesta. Me llama la atención que en la Estrella de Panamá de hoy se publica que Jaime Sosa, y atribuyo esto a lo que dice el periódico, le dijo que esto era una encuesta sindicada y que ellos la hacían primero y después se vende. Eso es extraño para mí, porque normalmente estas encuestas de este nivel son más caras porque toma más tiempo. Y si era de 1.200 PRD, ¿cómo arriesgaron el dinero así? Y dice que ya la compraron dos. O sea, si yo no compraría ninguna encuesta que yo no haya participado en la confección del cuestionario, primero. Me llama mucho la atención. Entonces, lo que quiero recomendarle al PRD es que como estamos navegando sin encuesta, porque también hay otras encuestas que dicen otras cosas de lo que puede ocurrir en el seno del PRD. No voy a descalificar los números, ni voy a entrar a eso, porque esto es un proceso que tiene que hacer el interno del PRD. Pero me llama la atención que esta encuesta se haya publicado de esta forma, con estos resultados, porque hay otras encuestas que dicen otras cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Pero la historia de las encuestas en Panamá desde la última elección han sido desastrosas. Además, hay circulando otras encuestas, ¿así? Por ejemplo, que ponen a Cambio Democrático con un insignificante 3%. Los números que yo tengo de Cambio Democrático no son esos, son mucho mejores. Y una evaluación del presidente extremadamente baja. Y los números que yo tengo de evaluación del presidente son otros. No son
de lo que tenía Ricardo Martinelli, pero tampoco son de 10%. Eso hay que ser cuidadoso y el Tribunal Electoral deberá mirar esto con cuidado, porque no vi la ficha técnica no está presentada adecuadamente para ninguna de las que vi. No, normalmente yo no leo encuestas anónimas. Cuando yo tengo dudas de los resultados de una encuesta, ya no tengo dudas. Simplemente la elimino. Que se haya hecho una encuesta por una corporación sin tener resultados de quién pagó esa encuesta, cómo participó. O sea, si yo voy a hacer una encuesta, yo soy asesor de Fernando y él va a correr para representante de corregimiento de Macaraca. Entonces yo hago las preguntas, la discuto con el que va a hacer la encuesta, nos ponemos de acuerdo y con el candidato y medimos lo que queremos medir. Pero, ¿quién preparó el cuestionario? ¿Quién pagó esa encuesta de primero? ¿Dónde está la ficha técnica completa? ¿Cómo se levantó la muestra interna? Entonces, esas son cosas que el Tribunal Electoral debe pedir que se hagan públicas porque usted tiene derecho a esta que se hizo. Y hay otras que están circulando apócrifamente, sin decir quién, sin firma, sin nada. Entonces, no le pare bola a ninguna de esas cosas. Esa tiene la intención de manipularlo a usted. Ya en la encuesta pasada, mire lo que pasó en la encuesta pasada, recuérdelo. Ponga el caso de la Alcaldía de Panamá. ¿Quién estaba al frente de las encuestas en la Alcaldía de Panamá? Fábrega. Fábrega, por 44. ¿En qué lugar estaba el alcalde Blandón? 22. ¿Cómo quedó el resultado? Blandón de primero. O sea, eso quiere decir que la encuesta estaba mal hecha. ¿Y quién estaba de primero en las presidenciales? Arias. ¿Quién estaba de tercero? Varela. ¿Quién ganó? Varela. O sea, ya el electorado y en la mayoría de las encuestas en América Latina no le están parando bola a las encuestas, no le paran. No hay certeza en nada. No hay certeza de la investigación que se está haciendo. Entonces, le recomiendo al PRD y al Comité Ejecutivo Nacional del PRD que haga las aclaraciones. Si el PRD no contrató esta encuesta, ni participó un candidato, y si un candidato hizo, tiene que decirlo. Yo no veo cuál es el resultado. Pero solamente encuestas en casas encuestadoras registradas en el Tribunal Electoral solamente es de Jaime Sosa. Entonces, hay que manejar esto con cuidado y con prudencia. No entro a discutir los resultados, pero mis números de otras encuestas contradicen estas y tengo varias. De manera que para el PRD mi recomendación es que se olvide de eso. Cuando usted tiene duda de eso, no le pare bola. Punto. 2. Esta noche se va a dar un debate en la Universidad Santa María de los precandidatos que confirmaron. Entre ellos está Nito Cortizo, Zulay, Ernesto Pérez Vallares, Juan Carlos Navarro, Michel Doens, Gerardo Solís y el doctor Alain. Recuerdo esos que están confirmados. Y ya veremos cómo este debate se da aquí. Lo que ha sucedido es que ante la ausencia de discusión, lo que estamos escuchando son spots de televisión con poca compromiso. Mucha música, mucho jingle y poco contenido. Preste la atención a los discursos, ¿no? Por ejemplo, creo que los dos candidatos del Partido Panameñista hicieron discursos conceptuales. Eso es lo que hay que mirar. Y después mire, no lo que le proponen, cómo lo piensa hacer. Si yo te estoy proponiendo que te voy a dar un mundo de flores y de rosas. ¿Dónde están las semillas de esas flores? ¿Dónde están? ¿Dónde está el dinero para hacer eso? Bien. Observo lo siguiente también. Este proceso electoral, por eso le decía que todo lo que pasó la semana pasada fue una interrupción en el proceso electoral. Y esa era la intención también. Y fíjense, cuando Mireya Moscoso deja el gobierno, entra a la campaña electoral en la administración Moscoso, que se da entre Endara, Martín Torrijos, que la ganó, José Miguel Alemán por el Partido Panameñista, los tres candidatos, se da y el crecimiento del país ese año fue de 6%, el más alto de la administración Moscoso. ¿Qué significaba? Que la campaña ocurrió en términos tranquilos. Tranquilos. Es más, terminada la campaña, se hizo una reforma constitucional en un acuerdo entre Martín Torrijos y Mireya Moscoso, que fue la última parche que se le ha puesto a esta constitución nuestra. En las elecciones en las que Ricardo Martinelli gana, se da un proceso electoral y Martín Torrijos
le entrega a Ricardo Martinelli unas finanzas públicas saneadas. Y le permitieron a Ricardo Martinelli, con la reforma fiscal que hizo y con todas las medidas, hacer un impresionante desarrollo del país. Varela, en el final de su año, este año, la economía panameña en sus números macroeconómicos están relativamente sanos con respecto a cualquier comparación en el mundo. A cualquiera. Mire lo que está pasando en Argentina, mire lo que está pasando en Costa Rica, nosotros no tenemos esa situación. ¿Cuál es la situación que empaña todo esto? El uso de lo judicial para la política. Y esta semana pasada, ese tema opacó la campaña que hoy vuelve al sitial y ojalá los partidos políticos no dejen que se mueva de allí. Y ojalá el Ministerio Público y los señores de la Corte Suprema entiendan que es su deber, el de ellos, como garante de la ley y la Constitución, no interferir en el proceso electoral. Ojalá lo entiendan. Porque, ¿qué es lo que tenemos ahora mismo, Fernando? Un ambiente crispado. Muy crispado. Donde lo único que hace la gente que entra a estas redes, ayer, por ejemplo, me tocó discutir en buena lid con el doctor Pichel y el doctor San Lorenzo, intelectuales, sobre el caso, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Pensilvania. Y yo, ante un tuit que puso el doctor Pichel, yo escribí, porque yo escribo con mi nombre, yo no uso seudónimos ni terceras personas para dar mi punto de vista. Le dije, creo que el Papa Francisco ha sido un avance en la lucha contra este flagelo del abuso sexual en la iglesia. El doctor Pichel con mucho me responde que sí, pero que hay cosas que ha hecho el Papa, como santificar a alguien que encubrió. Y yo le dije, sí, léete el libro de Lenin, Un paso adelante, dos para atrás, la crisis que nos amenaza y cómo combatirla. Porque un paso en la dirección correcta es 1000 veces mejor que 100 en la incorrecta. No hay la menor duda que Francisco, y además el comunicado del Vaticano fue duro. Entonces ¿por qué yo les pongo esto? Porque discutir sobre estos temas con seriedad requiere, en lo primero, respeto. En ningún momento ni ellos ni yo usamos ningún término de ninguna clase. Descalificador. De nada. Entonces, si nosotros logramos mantener el debate así, pero eso es lo mínimo. La mayoría de la gente lo que está usando es el insulto, el uso de los bots, de las máquinas para descalificar, usar lo que movilizó a Costa Rica ayer, fue la mentira que se estaba difundiendo por las redes sociales. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque esta va a ser una campaña preñada de confrontaciones y lo debemos transformar en confrontaciones conceptuales que el país se vea beneficiado con ese debate. Eso va a depender mucho de los candidatos. Por eso yo le pido al PRD que no le paren bola a esas encuestas, porque lo que hace eso es impulsar la campaña sucia. Y entonces lo que hace eso es dividir la sociedad, dividir los partidos, y en eso reina la anarquía. Entonces, ojalá el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia saquen las manos de la política y se encarguen de hacer las cosas en el marco de la ley. Nadie le está pidiendo a ellos que actúen al margen de la ley ni la Constitución y que no actúen, no. Que actúen en el marco de la ley y la Constitución, eso es todo. Y a ustedes que están participando en la campaña política, fíjense la fiesta que hubo ayer. Cambio Democrático hizo unas primarias sin ningún evento negativo de enfrentamientos y Ulino, que perdió, inmediatamente reconoció la derrota y ya fue proclamado Rómulo. Entonces ahora vienen otros desarrollos mucho más. Y después que terminen las primarias, noviembre y diciembre serán meses cruciales para la definición de todo este proceso. Y fíjese que los partidos ayer opacaron totalmente a los candidatos independientes. Lo hizo Cambio Democrático, lo hizo el panameñismo y el PRD ayer, lo va a hacer el Molirena, el FAT, que lo va a hacer también. Entonces, estas cosas
se van a desarrollar y mire lo que está pasando en nuestro entorno, lo que le debe llevar a usted que hay que actuar en el marco de la tolerancia y el respeto. Mañana yo le voy a hablar sobre algunos temas que están en el debate. Le quiero hablar sobre la caja del Seguro Social y sobre la Facultad de Medicina. ¿Se acuerdan aquella licitación? Bueno, el Tribunal de Contrataciones aceptó una demanda que presentó de impugnación que presentó la empresa IBT. Y yo creo que ya deberán decidir qué van a hacer. Porque la Facultad de Medicina necesita construirse. Y hay que tomar una decisión. Mañana le voy a hablar sobre eso y sobre las medicinas, lo que está pasando en la caja del Seguro Social, sobre la cuarta línea y sobre el sector energético, que escuché, hoy aparece en la prensa una comunicación, ¿no?, de contrataciones, de sobrecontrataciones que se hicieron a propósito, porque nunca debieron de impedir que NG Power, yo he escuchado muchas cosas hablar, NG Power no está construida, porque desde la pasada y esta administración se han dedicado a boicotear ese proyecto. Esa es la verdad. Mañana hablamos de todas esas cosas. Así es.